ecuaciones que sean precisas. Una ecuación de estado es una ecuación entre la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Existen muchas ecuaciones de estado. Algunas son sencillas, otras son muy complejas. La más sencilla y mejor conocida para sustancias en la fase gaseosa es la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Se dice que el gas ideal es una sustancia imaginaria que obedece a la relación presión por volumen es igual a R por T. Experimentalmente se ha observado que la relación de gas ideal se aproxima mucho al comportamiento de un gas real a bajas densidades. A condiciones de presiones bajas y temperaturas altas, la densidad de un gas disminuye y es así como se comporta como si fuera un gas ideal. Para fines prácticos, muchos gases como el aire, nitrógeno, hidrógeno, helio, argón, neón, criptón, CO2 pueden tratarse como gases ideales con un margen de error insignificante, menor al 1%. Ahí me faltó cerrar un paréntesis, ¿verdad? Sin embargo, los gases densos como el vapor de agua en las centrales eléctricas y el vapor de refrigerantes en los refrigeradores no deben considerarse como gases ideales, por lo que es necesario usar las tablas de propiedades, ¿sí? Entonces, mucho ojo cuando hay que usar la ecuación de estado de un gas ideal, ¿sí? De repente igual, ¿verdad? A mí me pasó, ¿verdad? Con algunos alumnos que pues, para todo querían usar PV es igual a RT, ¿verdad? Y no, hay que ver cuándo podemos utilizar. Dice, en una región del domo es posible considerar al vapor de agua como un gas ideal. Aquí dejé un espacio, miren, porque vamos a... Es que no alcancé a... Voy a entrar al Sengel. ¿Ya están viendo el Sengel? La curva, ¿verdad? El domo, profe. Exacto, el domo, que dice figura 347. Sí, sí se ve. Miren, entonces esa está en el Sengel, ¿eh? La quería yo escanear y ponerla ahí en el apunte, pero ya no me dio tiempo. Está fallando mi impresora que también escanea, ¿verdad? Y ha tenido muchos problemas, no sé qué. Como que la comunicación me dice que no la encuentra y entonces por eso decidí mostrarles esta, ¿verdad? Del libro. Entonces aquí es este domo de temperatura volumen para el agua me indica cuándo puedo, en dónde, en qué región puedo considerar, ¿verdad? Al vapor, ojo, al vapor como gas ideal, ¿sí? En esa región que está ahí, ¿verdad? Pues lo que podemos ver es que solamente es en una región baja, ¿sí? Y siempre que se encuentre como vapor sobrecalentado, es en esa zona, miren. Pueden ser a presiones altas, ¿verdad? Siempre y cuando también la temperatura sea alta. Por ejemplo, ahí podemos a 1 megapascal, ¿sí? Y a 500 grados, ¿sí? Pues sí se puede considerar que es se puede considerar que es gas ideal, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando esté alejado del domo. Cerca del domo no se puede considerar gas ideal. Adentro del domo, mucho menos, ¿sí? Entonces, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado en qué zonas vamos a utilizar, ¿verdad? Como gas ideal. Pero de hecho, pues esa es la clase del día de hoy. Voy a volver al apunte. Entonces, ¿verdad? Hay un concepto que se llama el factor de compresibilidad, ¿sí? El factor de compresibilidad Z es una medida de la desviación del comportamiento de gas ideal, ¿sí? O sea, ¿qué tanto me estoy desviando de gas ideal? ¿Sí?
Esta desviación a temperatura y presión especificados se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad. Entonces así se define el factor de compresibilidad, ¿verdad? La presión por el volumen específico entre R por T, ¿sí? Así se define el factor de compresibilidad, ¿sí? El factor de compresibilidad para gas ideal vale 1, ¿verdad? Porque pues, nos da la ecuación de estado de gas ideal. Cuando Z es mucho mayor que 1 o menor que 1, entonces se considera que es un gas real. Puede ser que un gas real caiga como gas ideal, ¿verdad? El comportamiento como gas ideal. Se dice que los gases se comportan de manera diferente a determinadas temperaturas y presiones, pero se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. ¿Cómo vamos a efectuar esa normalización? ¿Sí? La normalización se obtiene dividiendo la presión que yo tengo entre la presión crítica para obtener lo que se le denomina la presión reducida, la que está ahí como P sub R. Y la temperatura reducida es la temperatura que estoy usando en mi problema dividido entre la temperatura crítica. Les recuerdo, ¿verdad? Que para cada sustancia en la cima del domo, ¿verdad? Tenemos un punto donde tenemos la presión crítica y la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, esos parámetros son los que se utilizan de una manera, para decir así, para normalizar. Esa presión reducida es adimensional, ¿verdad? Porque estamos dividiendo la presión existente en el problema entre su presión crítica. Ahí está, ¿verdad? La presión reducida, la temperatura reducida. El factor de compresibilidad Z para todos los gases es aproximadamente el mismo a iguales presiones y temperaturas reducidas, ¿sí? O sea, se comportan de manera muy similar. Esto se denomina el principio de estados correspondientes. Si nosotros ajustamos los datos para valores obtenidos de Z de manera experimental para varios gases contra la presión reducida y la temperatura reducida, se obtiene una carta que se llama carta de compresibilidad generalizada, ¿sí? Bueno, aquí hay otros comentarios. Dice, carta de compresibilidad generalizada se pueden hacer las siguientes observaciones. Voy a ir a la carta de compresión generalizada. Aquí mismo está, un poquito más adelante. Miren, aquí es una carta, ¿verdad? Que se ha obtenido. La voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver que el comportamiento de varios gases como el metano, el etileno, el etano, el propano, el butano, ¿verdad? Tienen un comportamiento similar para un cierto valor de una temperatura reducida, ¿sí? O sea, todos son distintos, ¿verdad? Pero siguen una curva. Esa es la parte experimental. Espérate, acá. Dígame. Buenas tardes. La molestia, normalmente el gobierno de la Ciudad de México visitando a su colonia y su hogar para detectar posibles casos del COVID. ¿Se apoyaría con un pequeño cuestionario? ¿Qué proporcionar su edad? 93. ¿Usted alguna persona actualmente presenta algún síntoma? ¿Usted alguna persona en el domicilio padecido COVID-19? ¿Se realizaron la prueba? ¿Cuántas personas permanecen en casa la mayor parte del día? ¿Cuántas personas permanecen fuera de casa la mayor parte del día? Pero
¿Alguna persona en el domicilio padece de diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y obesidad? ¿Qué tiene que ver? Diabetes. Entonces está controlado. Sí. Ok, ¿vive personas mayores de 65 años en el domicilio? Está en una encuesta. Le informamos que la Ciudad de México se encuentra en alerta COVID-19. En caso de resultar positivo, le invitamos a quedarse en casa por lo menos 14 días. El gobierno de la Ciudad de México le proporcionará un kit de salud, apoyo económico y un kit de apoyo alimentario. Les pedimos que para protegerse de la infección del COVID-19 no acuda a sitios concurridos y mantenerse a la distancia, evitar reuniones familiares y sociales de más de 10 personas que pueden discapacidad sanguínea. Usar cubrebocas en espacios públicos y lavarse frecuentemente las manos con la punta de jabón. Le dejamos una información muy importante que nos da la jefa de gobierno, sí, para que lo lean en compañía de su familia. Gracias. Para concluir, me gustaría participar en acciones comunitarias e informativas para prevenir los contagios. Para mandar información para prevenir el contagio. ¿Me gustaría participar? ¿Me puede proporcionar su nombre? Omar. Retendi. ¿Teléfono joven? Ajá. ¿Sí? ¿Pero tiene? ¿Sí? ¿Y después el joven? ¿Caguera? Sería todo de nuestra parte, joven. Síganse cuidando y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Ya estoy de vuelta con ustedes. Disculpen la interrupción, es que vinieron a hacer una encuesta a los de salud. Seguido pasan, es que ya saben ustedes que aquí en la Ciudad de México hay bastante contagio de COVID. Pero bueno, pues yo no salgo de mi casa. Pero sí pasan a hacer encuestas y pues a la gente que lo requiere pues les están dando ayudas y todo. Muy bien, entonces esta les decía yo es la carta de compresibilidad generalizada. Esta es una pequeña parte de la carta. Al final hay una carta generalizada y una vez la vamos a ver, la voy a buscar ahorita. Pero esta sí la tenemos hasta en el apéndice. Me voy a ir hasta el apéndice donde están ese es como para mostrar ahí unos puntos de dónde se originó la carta, ¿verdad? Y ahorita les esta es la carta generalizada de comprensibilidad de Nelson Obert, ¿sí? Le voy a hacer un poquito más grande para ver si... Pues es la verdad, déjenme decirles, es un verdadero desastre porque son un montón de gráficas, ¿sí? Miren, ahí está, creo que ahí se puede ver un poco mejor.
¿sí? Entonces, en la parte de abajo tenemos la presión reducida. En el otro, en el eje de las Y's, tenemos el factor de compresibilidad Z, ¿verdad? Y acá las gráficas que están, ¿verdad? Son de temperatura reducida. Entonces tengo que buscar, ¿verdad? Tengo que buscar a cuál corresponde. Claro, esta carta es mucho más, la que se está mostrando, la que les mostré anteriormente, pues ese era nada más un pedacito, ¿verdad? Es un pedacito de ese comportamiento, ¿sí? Y aquí ya está más preciso, ¿verdad? Sí, la vamos a utilizar, de hecho, no hay problema al ratito. Aquí está esta, aquí está otro extracto, ¿verdad? Aquí está otro. Esta se parece más a la otra, miren. ¿Sí? Claro, donde hay mucho detalle, por eso está la otra, ¿verdad? ¿Sí? Miren. Esta nos da más detalle en una zona, ¿verdad? Y todavía esta zona que está acá en la esquina superior izquierda, ¿verdad? Pues está todavía en esta carta más pequeñita, ¿verdad? O sea, esta está mucho detalle, ¿sí? Me voy a regresar a la presentación. Tal vez ahorita veamos otra vez. Entonces, ¿verdad? De esa carta generalizada se pueden hacer algunas observaciones. Dice que a presiones muy bajas, los gases se comportan como un gas ideal sin importar la temperatura, ¿sí? A temperaturas altas es posible suponer una buena precisión del comportamiento de gas ideal independientemente de la presión, ¿sí? La desviación de un gas respecto al comportamiento de gas ideal es mayor cerca del punto crítico. Es decir, es más, ¿verdad? Eh, Voy a quitar un momento. Llegaron unos músicos aquí. Pasan luego en la calle. Se van en un par de minutos, pero para que no nos interrumpan mucho, regreso en un par de minutos. Escuchen la música y ahorita continuamos. Sí, profe.
Muy bien, continuamos con la clase. Como pueden ver, en el barrio donde vivo, pues es todo un show. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. A las 6 de la mañana pasa el del gas. Y el último en pasar a gritar es a las 10 de la noche pasa el de los oaxaqueños. Bueno, vamos a hacer un problema para ver el uso de la carta de compresibilidad generalizada, ¿sí? Vamos a determinar el volumen específico del refrigerante R134A a 1 megapascal y 50 grados Celsius. Lo vamos a determinar con la ecuación de estado del gas ideal y luego con la carta generalizada de compresibilidad. Se van a comparar los valores. El valor real de este refrigerante resulta ser 0.21796 metros cúbicos por kilogramo. Y vamos a determinar qué error tenemos en cada caso, ¿sí? Entonces, primero sacamos unos datos de las tablas termodinámicas. El R de la constante del gas R134A vale 0.0815 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por grado Kelvin. Esto lo obtuve de las tablas termodinámicas, al principio. Ahí mismo vienen la presión crítica y la temperatura crítica, que para este gas resultan ser la presión crítica 4.059 megapascales y la temperatura crítica 374.2 kelvines, ¿sí? Esto está tomado a una presión de 1000 kilopascales con una temperatura de 323 kelvin, que son los datos iniciales, ¿verdad? Sí. Entonces aplicamos la del gas ideal, ¿sí? Y obtenemos, claro, despejamos, ¿verdad? De P por B es igual a R por T, donde el volumen es el volumen específico, les recuerdo. Entonces despejamos el volumen específico y esto es igual a R por T entre P. Entonces de aquí nos vamos a 0. Pues sustituimos los valores, ¿verdad? 0.0815, que es la R del R134A. Sus unidades son en kilopascales por metros cúbicos entre kilogramo Kelvin, por los 323 kelvines, que son los 50 grados Celsius, y dividido entre la presión de 1 megapascal, que son 1000 kilopascales, ¿verdad? Eso me resulta en 0.026325, ¿sí?
con el valor que da, ¿verdad? 0.021796 metros cúbicos por kilogramo, nos resulta que tenemos un error del 20.8%, ¿sí? O sea, es un error considerable usar gas ideal, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Directamente usarlo no es conveniente. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer si no tenemos las tablas, verdad? O sea, esa es una opción, ¿verdad? Entonces acudimos a la carta generalizada de compresibilidad, ¿sí? Esto es con la carta generalizada de compresibilidad, ¿sí? Por eso tuvimos los valores de la presión crítica y la temperatura crítica, ¿sí? Entonces obtenemos la presión reducida. Lo que estamos haciendo es normalizar, ¿verdad? O sea, como adimensionalizar para poder entrar a la carta de compresibilidad de Nelson-Oberth, ¿sí? Entonces obtenemos la presión reducida, que es dividir 1 megapascal entre la presión crítica de esa sustancia, ¿verdad? Que son 4.059 megapascales. 0.246, la temperatura reducida, que son los 323 kelvines, que son los del problema, entre la temperatura crítica, que son 374.2 kelvines. Y esto nos da ser una temperatura reducida de 0.863. ¿Sí? En este momento, ¿verdad? Tenemos estos dos. Con estos dos vamos a entrar a la carta generalizada de Nelson-Oberth para obtener un Z de de 0.84, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la carta generalizada de Nelson-Oberth. Aquí está, miren, ¿sí? Entonces, ya se me olvidaron los valores. Sí, la presión reducida es 0.246, o sea, casi 0.25, ¿sí? Entonces la vamos a usar aquí, ¿verdad? Creo que hay una manera. Sí, déjenme ver si puedo entrar a... En la pizarra de Microsoft es como un se puede ubicar un poquito, ¿verdad? Dejen ver si puedo poner esa imagen ahí. No. No pude ponerla como quería yo. Vuelvo a poner la carta que estábamos ahí. Ahí está la carta. Todavía la voy a hacer un poquito más grande. A ver si podemos apreciar mejor. Creo que ahí está. Miren. Entonces les pediría los valores. Los valores son 0.246, que lo ubicaríamos acá como en la parte de abajo, en el eje de las X, ¿verdad? Como 0. Casi 25, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes desde su casa ubíquenlo, 0.25, y en la parte de arriba vamos a tener la temperatura reducida como 0.863, que lo más cercano sería la de 0.85, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Eso me daría una aproximada. Si tomo la de 0.85 me daría 1, 2, 3, 4. Tomo un poquito más arriba, ¿verdad? ¿Sí?
Y eso me daría un factor de compresibilidad Z de 0.84. Me gustaría que si están de acuerdo en lo que estamos viendo, si ustedes también la están viendo. Les repito, los valores de la presión reducida es de 0.246 y en la parte de arriba las gráficas de la temperatura reducida es la de 0.863, que yo estaba tomando la de 0.85. Entonces, donde cruza la de 0.246 hacia arriba, donde cruza con 0.85, ¿verdad? A la izquierda voy a leer cuánto vale Z. Y es el valor que me da de 0.84. Por favor, díganme si localizaron ese punto, si no tuvieron problemas o si tuvieron problemas. ¿Vamos bien o? No, pero me quedé un poquito en la parte de buscar. No entendí bien, a ver si me puedes repetir o... Que me quedé en la parte de ubicar el punto. Bueno, el valor de 0.74. Sí, miren, en el eje, en esta gráfica, en el eje de las X, tenemos a la presión reducida, ¿sí? Ahí como 0.1, 0.2, 0.3, etc. Entonces, el valor que nosotros tenemos es de una presión reducida de 0.246. Quiere decir que está entre 0.2 y 0.3. Si yo la aproximo a 0.25, pues entonces voy a contar de 0.2 más 5 cuadritos, porque hay 10 cuadritos entre 0.2 y 0.3. Entonces ubico ese punto y me voy hacia arriba. Las gráficas de arriba, la primerita que está casi encima, ¿verdad? Es la de 0.85. Entonces, donde esa línea cruza con 0.85, ahí voy a tener un punto. Y ese punto, ¿verdad? Me voy hacia la izquierda para leer el factor de compresibilidad Z, que les digo que resulta, ¿verdad? De 0 punto, ¿verdad? El valor Z es de 0.84, que es el que nosotros teníamos planteado en el problema. Gracias, Espero, profe. Ya, sí, ya lo. espero comentarios. Es importante que ustedes vean cómo estamos sacando este factor de compresibilidad Z de 0.84, ¿sí? Entonces les decía, ese factor de corrección, ese es como el factor de corrección, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es una presión elevada, ¿verdad? Se puede ver que es una presión elevada de 1 megapascal, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esta carta generalizada, ¿verdad? Pues ya no dice qué sustancia, ¿sí? Por eso, eso que se le denomina los estados correspondientes, ¿verdad? Porque hay un comportamiento similar para todos los gases, ¿verdad? De manera experimental, de tal manera que esto se puede generalizar, ¿sí? Entonces, no importa qué gas sea, ¿verdad? En este caso estamos utilizando R134A y estoy utilizando la carta generalizada de compresibilidad de Nelson-Oberth y no importa, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿sí? Por eso se llama carta generalizada, ¿verdad? Volvemos a nuestro apunte, ¿sí? Y ahí es donde ubicamos, ¿verdad? Z, yo le pongo Z minúscula a veces, creo que no es correcto, es Z mayúscula, pero no hay problema si ustedes lo ponen. Entonces, ¿verdad? Entonces se dice que el volumen es igual a
el factor de corrección Z por el volumen ideal, ¿verdad? El volumen ideal que nosotros tenemos, ¿verdad? Es de 0.026, que es que este que está aquí, ¿verdad? Es el que obtuvimos como si fuera gas ideal, ¿verdad? ¿Sí? Me regreso tantito a 0.26325. Es el resultado que obtuvimos anteriormente, ¿verdad? Miren, 0.026325. Ese fue como si utilizáramos la ecuación de estado del gas ideal. Y lo multiplicamos por el factor de corrección 0.84, ¿sí? Que es el factor de compresibilidad Z. Al multiplicarlo, ¿verdad? Me resulta 0.022113 metros cúbicos por kilogramo. Lo que ya hice es corregir, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los valores de la presión reducida y la temperatura reducida, que a su vez dependen de los valores del punto crítico, que son la temperatura crítica y la presión crítica. Si se hace la operación, ¿verdad? Para ver qué error tengo con respecto al valor real, ¿verdad? Resulta que aquí tenemos un error del 1.45%. No es exacto, ¿eh? Es igual, es una aproximación, pero el error ya es muy bajo, es aceptable, pues. El que no es aceptable es el del 20%, ¿eh? Si lo utilizáramos, hiciéramos con la ecuación de estado de gas ideal, ¿verdad? Pues tendríamos un error del 20%, que es mucho, es bastante. Entonces corregimos con la carta generalizada, ¿sí? Perdón, con el factor de compresibilidad obtenido de la carta generalizada de compresibilidad de Nelson-Oberth, y obtenemos un error muy pequeño. Entonces, de esta manera, ¿verdad? La carta de compresibilidad generalizada se puede obtener con mucha confianza, ¿sí? Podemos hacer la corrección con la carta generalizada de Nelson-Oberth, ¿sí? Es que es por supuesto que esto pasa. A lo mejor no nos vamos a tener la necesidad de hacerlo para el agua, porque para el agua hay un montón de datos, pero para otros gases no se tiene tanta información. Entonces, una buena aproximación, ¿verdad? Es utilizar la carta generalizada, ¿verdad? De compresibilidad, ¿verdad? La carta de compresibilidad generalizada, perdón, ¿sí? De Nelson-Oberth. Ese es el uso, ese es el uso de esta carta, y es muy importante. Es un factor de corrección, no es más que un factor de corrección. ¿Sí? Vamos a ver otras ecuaciones de estado. ¿Sí? Ahorita la que hemos planteado, ¿verdad? Pues es la ecuación de estado de gas ideal, que es una de las más sencillas. Hay otras más complejas, ¿sí? Aquí hay una con un grado de complejidad un poquito más elevado, ¿sí? Esta ecuación se llama la ecuación de estado de Van der Waals, ¿sí? Esta ecuación fue propuesta, ¿verdad?, en 1873. Tiene dos constantes que se determinan por el comportamiento de la sustancia en el punto crítico, ¿sí? De forma, presión más A entre B entre el volumen al cuadrado, eso en un paréntesis, y luego otro paréntesis se abre y luego dice volumen menos B, él se cierra, ¿verdad? Esos están en producto, esto es igual a R por T. Esta es la ecuación de estado de Van der Waals. Lo que trata de hacer Van der Waals, ¿verdad?, es incluir fuerzas de atracción intermolecular y el volumen que ocupan las moléculas por sí mismas. Cada uno de estos términos, estas constantes, ¿verdad? La constante, ¿verdad? Cada una de estas trata de tomar en cuenta, ¿verdad?, las fuerzas intermoleculares. La constante A, ¿verdad?, junto con el volumen al cuadrado, trata de considerar las fuerzas intermoleculares. Y el término B, ¿verdad? O sea, la constante B, el volumen de gas que ocupan las moléculas, ¿sí? Entonces, obviamente parten de la ecuación de estado de gas ideal, ¿verdad? Y lo que hacen es como modificarla un poco, ¿verdad? Incluirle más cosas. Para cualquier sustancia, ¿verdad?, las constantes A y B se pueden determinar únicamente utilizando datos del punto crítico, ¿sí? Para cualquier sustancia.
Es una manera otra vez de obtener, ¿verdad?, las constantes A y B para aplicarlas en la ecuación de estado de Van der Waals. En general, ¿verdad?, se dice que esta ecuación no da buenos resultados, ¿sí? No da buenos resultados. Se mejora si se usan valores de A y B basados en el comportamiento real del gas en un intervalo más amplio en lugar de un solo punto. O sea que todo esto está basado nada más en el punto crítico, ¿sí? Y la experiencia dice que no, ¿verdad? Que no, que hay que utilizar otros datos, ¿verdad? Y no solo el punto crítico. Si se utiliza el punto crítico, se van a tener muchos errores, ¿sí? O sea, el error va a ser grande, ¿sí? ¿Por qué se reconoce mucho la ecuación de estado de Van der Waals? Porque se dice que tiene un valor histórico, ¿sí? Porque Van der Waals es el primero que intenta modelar el comportamiento de los gases reales, porque antes todo era con gas ideal, ¿sí? Y él es el primero y dice, no, pues hay que hacer una ecuación más completa, ¿verdad? Y lo trata de hacer. Y no tiene la precisión que tal vez quisiéramos, pero les digo que tiene un valor histórico por ser la primera ecuación que intenta, pues, hacer una ecuación de estado más completa. Esta es la ecuación de estado de Van der Waals, ¿sí? Vamos a pasar a otra. Esta otra ecuación se llama la ecuación de estado de Betti-Bridgman, ¿sí? Pues a diferencia de la de Van der Waals, miren, esta fue propuesta en 1928, la de Van der Waals, ¿verdad? Fue desde 1873. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Un periodo de tiempo muy considerable, ¿verdad? Obviamente esta todavía es más compleja, ¿verdad? Sí, está basada en 5 constantes y esas constantes se obtienen mediante experimento, ¿sí? Ahí está la ecuación, ¿verdad? Dice que la presión es igual a R, que es la constante de los gases, por la temperatura entre el volumen promedio al cuadrado, se abre un paréntesis, 1 menos C entre el volumen promedio por la temperatura al cubo, se cierra el paréntesis, el volumen promedio más B menos A entre el volumen promedio al cuadrado, donde la constante A depende a su vez de otros valores, ¿verdad? Aquí están metidas 3 constantes, miren, A, B y C, pero aparte A depende de otra constante que es A, ¿verdad? Y esa constante A es similar a la que se utiliza en la de Van der Waals, ¿verdad? O sea, se pueden obtener, ¿verdad?, de las de Van der Waals, que son estas que están aquí, ¿sí? Son mejoras de otra ecuación. Entonces, ¿verdad? Aquí las 5 constantes van a ser A, B, C y luego A y B minúscula, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas, ¿verdad? Hay tablas para distintos gases, ¿verdad? Sí. Y para poder aplicarla. Una ecuación más, ¿verdad?, más compleja es la ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin, ¿sí? Esta igual se propone como una ampliación de la ecuación de Betti-Bridgman, ¿verdad? Y obviamente utiliza muchas más constantes, ¿sí? Ahí lo que podemos obtener, ¿verdad? Lo que podemos ver, ¿verdad?, es que en la primera parte se parece un poquito, ¿verdad?, a la de Betti-Bridgman, ¿sí? Solamente que no está el volumen como cociente, ¿verdad?, al cuadrado. Y se corta luego, ¿verdad? Sin embargo, obtiene otro valor, ¿verdad?, en 3 términos que está entre paréntesis, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad?, esta tiene más complejidad. El último término, ¿verdad?, especialmente, ¿verdad?, es la constante C entre el volumen específico al cubo promedio, ¿verdad?, a la temperatura al cuadrado, se abre un corchete, 1 menos gamma entre el volumen específico al cuadrado, se cierra el corchete y todo eso, ¿verdad?, exponente elevado a la menos gamma entre el volumen promedio al cuadrado. Entonces cada vez, ¿verdad?, se hacen ecuaciones un poco más complejas. ¿Para qué? Pues para tratar de predecir mejor el comportamiento de las sustancias, ¿sí? Una ecuación, ¿verdad?, se llama ecuación de estado del virial.
Esta ecuación de estado del virial ha dado un buen resultado, ¿sí? Dice que una ecuación de estado de una sustancia se puede expresar como una serie, ¿sí? Como aquí se presenta, ¿verdad? P es igual a R por T entre B, que si ustedes se dan cuenta, si quitamos los demás términos, pues esa es la ecuación de estado del gas ideal. Entonces a esa ecuación de estado del gas ideal se le agregan otros términos, ¿verdad? Que se puede ver, ¿verdad? Que es una serie, ¿sí? Aquí hay unas constantes, ¿verdad? Eh, A que depende de la temperatura. La constante beta, todas las constantes, ¿verdad? Estos coeficientes se llaman coeficientes viriales y todos dependen nada más de la temperatura. Esto es lo excepcional de esta ecuación de estado del virial, ¿sí? Se pueden determinar esos coeficientes del virial de manera experimental y en forma teórica se utilizan, también se pueden obtener de forma teórica, ¿verdad? A partir de la mecánica estadística, ¿sí? Vamos a continuación, ¿verdad? A plantear un problema, ¿sí? Quisiera verlo un poquito rápido, ¿sí? Quiero que ustedes me verifiquen las operaciones, ahorita no las vamos a verificar. Voy a terminar esta clase un poquito antes porque tengo consejo departamental. Entonces, yo creo que la terminamos en unos 10 minutos, ¿verdad? Pero vamos a plantear el problema. El problema dice, hallar la predicción para el gas nitrógeno a una temperatura de 175 kelvines con un volumen específico de 0.00375 metros cúbicos por kilogramo, en base a la ecuación de estado del gas ideal, en base a la ecuación de estado de Van der Waals, a la ecuación de estado de Betti-Bridgman y en base a la ecuación de Benedict-Webb-Rubin. Son las 4 ecuaciones que hemos mencionado. Entonces se van a comparar los valores obtenidos, ¿verdad? Con 10.000 kilopascales, ¿sí? Es decir, el valor real a una temperatura de 175 y a ese volumen le corresponde una presión de 10 megapascales o 10.000 kilopascales. Con eso los vamos a comparar. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos la R del nitrógeno, 0.02968 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo, grado Kelvin. Obviamente ese lo hemos obtenido, ¿verdad? De la página inicial de al inicio, ¿verdad? De las tablas termodinámicas están muchos valores de las constantes de cada gas. Allí obtuvimos la constante del nitrógeno. Entonces lo aplicamos a la ecuación de estado del gas ideal, ¿verdad? Despejando la presión. La presión es igual a R por T entre B, ¿verdad? Y nos da una presión de 13.851, ¿sí? Obviamente comparado con la presión que debe dar de 10.000 kilopascales, ¿verdad? ¿Sí? Pues está muy elevada. Se pasa con 3.851. Si nosotros encontramos el error, resulta ser del 38.5%. Pues es un error elevadísimo utilizar la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Utilizar otra ecuación de estado. Claro, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? A esta le podríamos hacer una corrección con la carta generalizada, ¿verdad? De Nelson-Oberth, ¿sí? Pero bueno, seguimos con la de Van der Waals. Los coeficientes A y B, ¿verdad? Los hemos obtenido o los he obtenido, ¿verdad? Ahí hay una tabla, ¿verdad? Ahí hay una tabla. Voy a regresarme un poquito al libro del Sengel, ¿verdad? Es hasta casi al principio. Pero sí, se me hace importante ver dónde están todos esos, Entonces me estoy regresando a donde estábamos al principio. Ahí está, miren. Voy a hacer más pequeña, que está puesta más grande.
Entonces, ¿verdad? Todos esos coeficientes adelantito en una tabla, ¿sí? Pues aquí es donde tomé esta parte, ¿verdad? De las ecuaciones de estado. La de Betti-Bridgman, la del virial. Y aquí están, miren. En la tabla 3, 4 son las constantes que aparecen en la de Betti-Bridgman y Benedict-Webb-Rubin. Ahí están todas esas constantes para los gases, para diferentes gases, ¿sí? Entonces de ahí, ¿verdad? Se toman para realizar el problema, ¿sí? Me regreso al problema que estamos planteando. Entonces de ahí tomamos estas, ¿verdad? Para Van der Waals, aplicamos la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Y fíjense que a pesar de eso, ¿verdad? Se obtiene una presión, ¿verdad? De 9.471 kilopascales, utilizando Van der Waals, ¿sí? Aunque se decía que no es la adecuada, pues el error no es tan elevado. Se tiene un error del 5.3%, comparado con la de gas ideal, ¿verdad? 38.5%, ¿verdad? Pues ese error es muy elevado. Vamos a la de Betti-Bridgman. Igual buscamos las constantes, allí en la tabla 3.4, se aplican a la ecuación de Benedict-Webb-Rubin. No, esta era la de Betti-Bridgman, perdón. Y se obtiene una presión de 10.110 kilopascales, que comparado con los 10.000 pascales que debe dar, le corresponde un error del 1.1%, ¿sí? Entonces ya bajó el error, ¿verdad? Lo cual implica que Betti-Bridgman, ¿verdad? Pues tiene más precisión todavía que Van der Waals. Van der Waals era 5%, ¿no? Esta ya es casi 1%, ¿sí? Y nos vamos a la última, la de Benedict-Webb-Rubin. Encontramos todas sus constantes en la tabla 3.4, ¿sí? Sustituimos. La bronca está sustituyendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí el error ya es muy bajo, miren. La presión que se obtiene son 10.009 kilopascales, ¿sí? Lo cual le corresponde a un error ya ni siquiera del 1%, ¿verdad? 0.09%. Ese es el error que se tiene, ¿sí? Ese es el error que se tiene. Me gustaría Profesor, que ustedes... Sí, díganme. ¿Cómo es que determina el error? Perdón, ahí estoy un poco, no comprendo. Sí, mira, por ejemplo, este que está aquí. Mira, tenemos aquí 13.851, ¿sí? Entonces, eso lo que haces es, el valor obtenido son de 10.000 kilopascales. Con ese lo vamos a comparar. Por eso aquí dice el problema, comparar los valores obtenidos con 10.000 kilopascales determinado de manera experimental. O sea, el que debe ser es ese, los 10.000 kilopascales. Entonces, con la ecuación de estado de gas ideal, obtuvimos 13.851. ¿Qué es lo que hago? Restar, ¿verdad? 13.851 menos 10.000. Y eso me da 3.851. Y eso lo divido entre los 10.000. Y ya me da en decimal, ¿verdad? Punto 38.5, que corresponde a un error del 38.5%. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Es 13.851 menos los 10.000 kilopascales, ¿sí? Y los dividimos entre los mismos 10.000, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer la operación y si gustan, ahorita se las mando. Ustedes hagan la operación también. 13.851 menos 10.000. 1, 2, 3. Y luego esto entre 10.000. 1, 2, 3. Y me da 0.3851. Y eso es en decimal, ¿verdad? Y ya en porcentaje sería 38.5% de error. Eso es lo que estamos Y para las demás, lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, para la siguiente, lo que me dio aquí de presión, 9.471, veo qué error tengo, ¿verdad? Entonces ahí sería lo contrario, ¿verdad? Serían
restar los 10,000 menos esto y entre 10,000 para ver qué error tenemos, ¿sí? Esa es la manera en cómo podemos sacar el error. Pero les decía yo, me gustaría que ustedes terminaran este problema, o sea, la ecuación de estado de gas ideal, busquen el factor de compresibilidad, o sea, quiere decir que van a ir al nitrógeno y van a buscar su presión crítica, su temperatura crítica, y de esa manera sacan su presión reducida y su temperatura reducida, y sacan cuánto vale Z, ¿sí? Y lo corrigen. O sea, este que está aquí, lo corrigen, ¿verdad? Seguramente va a salir punto 80 y tantos o punto 90 y tantos, ¿verdad? Y al multiplicarlo por 13,851, ¿verdad? Pues les va a dar algo más cercano a 10,000 kilopascales. Y el error de 38, ¿verdad? Seguramente que se va a minimizar. Bueno, rápidamente pregunto si hay alguna duda hasta aquí, algún problema que hayan tenido. Hasta aquí le vamos a dejar porque ya me voy a incorporar más al ratito a la reunión. Todavía tengo que todavía tengo que comer algo de aquí a las 4. Sí, está bien, profe, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Pues, profe. esto es todo por hoy. Nos vemos el jueves, ¿verdad? El jueves. Sí, profesor, el jueves. Nos vemos el jueves. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Provecho. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.